Y pues mientras tanto, hermanos, nosotros nos preparamos para recibir lo que Dios tiene hoy en esta hermosa noche. Yo sé que Dios tiene, hermanos, grandes cosas, ¿verdad?, para nosotros y como siempre lo hace, como siempre lo tiene. Mientras los niños salen, solamente te voy a pedir, pueblo de Dios, mira, ya estamos aquí, pueblo. Ya estamos aquí, hermanos. Preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios hoy tiene para nosotros. No permitas que ningún problema que quizás estés atravesando o hermanos, un problema ya sea físico, ya sea del tipo que sea, no permitas que eso te perturbe de lo que Dios hoy quiere hablar a tu vida, mis hermanos. Amén. Concentrémonos en lo que Dios va a hacer para nosotros hoy en esta vida, en este tiempo. Y así, de esta manera, hermanos, mira, hoy nuestro hermano Eduardo va a traernos esta enseñanza en esta noche. Y yo sé que Dios tiene palabra para ti, yo sé que Dios tiene palabra para mí, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, simplemente prepara tu corazón. Ya debe de estar preparado, pero permítele al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él obre en ti, en tu hogar, en tu familia. Y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mi hermano Eduardo, pase por favor. Así es que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, gocémonos. Que Dios nos los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pueblo de Dios. Amén. Así como estamos puestos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Sabemos que ya la presencia del Espíritu Santo, hermanos, ya está aquí. Amén. Podemos contemplar, podemos sentir, es palpable esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios, hermanos. Vamos a orar así como estamos en reverencia a la gloriosa presencia de Dios. Padre, te damos gracias una vez más en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra que hoy, Señor, será, Señor, traída a tu pueblo. Espíritu Santo, abre y agudiza nuestros sentidos espirituales. Ayúdanos a recibir la enseñanza que usted tiene preparada para cada uno de los presentes en este lugar y aquellos que, Señor, a través de los medios masivos de comunicación estarán escuchando, Señor, esta palabra tuya. No palabra mía, sino palabra de verdad, palabra del Espíritu Santo, quien ha de ministrar sin importar la distancia, Señor, sin importar nada de lo que nosotros nos limita. Espíritu Santo, toma el control y el dominio desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Por favor, ocupe su lugar. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos con Biblia, hermanos. Prepare la palabra de Dios. Prepare una actitud enseñable. Hoy, hermanos, es una enseñanza. Creo en mi corazón que el Espíritu Santo va a bendecir a alguien. Amén. Creo que el Espíritu Santo, hermanos, va a ministrar las vidas de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Está escrito en la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Amén. Quiero darle lectura. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Voy a darle lectura, hermanos, a estos pasajes, dando como introducción, porque sabemos que a través de esta enseñanza usted tome nota de lo que el Espíritu Santo le hable, hermanos, para que el Espíritu Santo traiga dirección, ¿verdad?, a lo que la iglesia quiere, hermanos, o lo que la iglesia necesita, lo que usted y yo necesitamos hacer con oídos sintonizados al cielo. Dios todavía sigue hablando a la iglesia. Dios habla, hermanos, a la iglesia. Esta es su palabra. Usted quiere que Dios le hable, hermanos, ¿verdad? Escuche palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Voy a darle lectura, hermanos, y ahí en la pantalla también estarán pasando la palabra de Dios. Dice así: le daré lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies,
dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Usted se puede cuestionar o puede hacer la interrogante, puede preguntarse: ¿y eso qué tiene que ver conmigo o cómo puedo aplicarlo a mi vida? Bueno, de la siguiente manera. Yo sé que posiblemente la mayoría de los que estamos aquí hemos leído más de 2, 3 ocasiones este pasaje de la palabra de Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que en este año 2020, donde el mundo se encuentra en contingencia no nacional, sino mundial, que ha paralizado a todos los continentes de la tierra, quiero decirle, hermanos, que no en el 2010, 12, 2015 o el 2018, sino que en este año 2020, yo le aseguro que podremos comprender un poquito más este pasaje de la Biblia. Es en el tiempo preciso que hoy vamos a entender, hermanos, a través de esta enseñanza bíblica de parte de Dios y de parte, hermanos, aplicativa para nosotros. Quiero primero, hermanos, darle, ¿verdad?, una breve narración, ¿verdad?, acerca de los leprosos. Sabemos que la lepra era una enfermedad incurable. Sabemos, hermanos, que la lepra era una enfermedad de aquel tiempo terrible. La persona que la adquiría o la recibía, hermanos, era la peor noticia que podía recibir en su vida. Y quiero hablarle, Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, entre esa región donde él recorría, hermanos, caminando a pie, ¿verdad? Porque en aquella época no había transporte como hoy en día está poblado el mundo. Amén. Entonces, hermanos, quiero decirles que él se encuentra con estos 10 leprosos. Pero quiero decirle lo siguiente, hermanos, sobre los leprosos. Y si va a apuntar, apunte, hermanos, pero yo sé que la mayoría vamos a entender un poquito más, ¿verdad?, esta historia. ¿Por qué? Porque a los leprosos, hermanos, los sacaban totalmente de su casa. Se parece mucho a lo que hoy en día está pasando. Al principio de la contingencia mundial, hermanos, donde el mundo fue doblegado y paralizado en todos los continentes de la tierra, un acontecimiento nunca antes visto. Por primera vez el mundo se paraliza de una manera, hermanos, sorprendente, de una manera que la mayoría, hermanos, incluyendo cristianos evangélicos, hijos de Dios, ¿verdad?, a muchos les vino ese miedo. Entonces, hermanos, a las personas que eran declaradas: tienes lepra. Los sacerdotes en el tiempo antiguo, hermanos, ejercían un papel como de doctor o de médico. Se podría decirse como en esta época, ¿verdad? La persona que iba y lo analizaba con mucho cuidado, el sacerdote o el sumo sacerdote, una vez que lo analizaba y le decía: tienes lepra, hermanos, era una noticia terrible. Entonces, ¿qué pasaba con los leprosos? Primero, hermanos, los sacaban totalmente de su casa. Mire, hermanos, también ellos no podían tener jamás contacto con su esposa. Nunca jamás, hermanos, los leprosos podrían tener contacto con sus hijos, con todos sus seres queridos. Jamás podrían tener contacto con sus amigos. Se puede imaginar, hermanos. Hoy en día, ¿verdad?, cuando dijeron aquellas personas que den positivo, cuarentena, mucha gente, hermanos, ¿verdad?, aquellos que han vivido esa experiencia dicen: es algo terrible, ¿verdad?, estar aislados. Pero, hermanos, algunos 2 semanas, algunos posiblemente más tiempo, pero lo que vamos es de que puede imaginarse al leproso. Hermanos, a ellos no le decían: te vas a ir 40 días. Cuando al leproso le decían: tienes lepra, hermanos, totalmente fuera de su familia. Jamás iba a volver a tener contacto con ellos. Hoy en día, hermanos, muchas personas, ¿verdad?, en algunos países, como es, hermanos, ¿verdad?, Centroamérica, todo lo que es Latinoamérica, en muchos países, por la falta del conocimiento. Y sí, hermanos, se entiende porque por primera vez el mundo no estuvo preparado y no sabía cómo enfrentar esto. Cuando se escuchaba: ahí en tu ciudad, cerca de ti hay alguien que ha dado positivo. En muchos países la persona que, hermanos, le decían: tienes el COVID-19, la enfermedad del siglo, ¿qué pasaba?
Algunos dan testimonio, hermanos, que eran vistos como la peor escoria del vecindario. Por eso, hermanos, al principio de ello, cuando muchos resultaron positivos, algunos tenían vergüenza. En el caso de los leprosos, hermanos, sucedía lo mismo. Los leprosos guardaban silencio, querían, hermanos, ¿verdad? Lo más que se pudiera la familia ser discreta. ¿Para qué? Para que no fueran marginados por la sociedad. Entonces, hermanos, las personas que tenían lepra ya no podían jamás permanecer en público. Tenían que ser separados. Tenían que ser totalmente apartados. A ellos, hermanos, se les daba una campana, ¿verdad? Porque solamente, mire nada más hasta qué grado llegó eso, la seriedad del asunto. A los que tenían lepra, hermanos, les daban una campana porque ellos tenían que vivir. La única manera que podían subsistir o vivir o existir, hermanos, era vivir, ¿verdad? De la misericordia, de la bondad de alguien que tuviera ese amor y misericordia, y ahí a lo lejos pudiera dejarle un pan o algo, hermanos, ¿verdad? A su paso. Les daban una campana. ¿Para qué? Por si alguien venía pasando cerca de donde ellos estaban, a la orilla de la ciudad, allá marginado, lejos de todo. Si alguien venía, hermanos, ellos tenían que mover la campana y gritar, dar voz, decir, ¿verdad? Inmundo, soy inmundo. Ya las personas sabían, hermanos, que cuando sonaban la campana era un leproso. ¿Y qué hacía la gente? Se iba de paso. Algunos dejaban un pan, pedazo de queso, dejaban algo, hermanos, ahí para, ¿verdad?, a ayudar a estas personas. Y hermanos, quiero decirle que la ley de Moisés decía que una vez que un varón cumplía 30 años de edad, ya podía presentarse en el templo y podría formar parte de la lectura o del culto al servicio a Dios. Pero en el caso de los leprosos, ellos no podían hacer esto. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que la ley de Moisés ya estaba escrito que si alguna persona tenía lepra, hermanos, y alguien se encontraba leproso, legalmente podían matarlo. Si se encontraban, hermanos, a un leproso, porque los judíos pensaban, miren, hermanos, el pensamiento de los judíos era que al tener contacto, hermanos, o acercarse a estar cierta distancia, muy cerca de alguien que tenía lepra, era muy contagioso. Entonces ellos podrían apedrearlo, matarlo y quemar, ¿verdad? Porque ellos decían que solamente así podían acabar, hermanos, con esa enfermedad contagiosa. Y quiero decirle, hermanos, acerca de estos 10 leprosos, porque tiene demasiado que ver en esta época, en este tiempo, en este año 2020. Quiero decirle, hermanos, que el Señor les da una orden. Vienen ante el Señor Jesús y le gritan a lo lejos. Había leyes que a cierta distancia, pero ellos dan voces, le gritan, ¿verdad?, al Señor Jesús, ¿verdad? Ellos le piden, en el verso 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia, ¿verdad? Le dicen de nosotros. El Señor Jesús, hermanos, a donde quiera que él iba dejaba huella, dice la Biblia. Entonces él, hermanos, viene y les hace un desafío y les dice: preséntense a la sinagoga ante los, dice, sacerdotes. Y aquí hay unos puntos que yo quiero que usted tome nota de ello en esta enseñanza. Tiene mucho que ver con la iglesia, la condición del pueblo en este año 2020. ¿Por qué? Porque el Señor le da una orden: preséntense ante la sinagoga. La ley decía que el leproso no podía ir. Al escudriñar esta palabra, hermanos, yo le decía: Señor, ¿cómo podemos aplicar esto? Y he aquí el mensaje. Ellos pudieron argumentar, ellos le pudieron contestar al Señor Jesús: Señor, la ley dice que no se puede ir al templo. Yo sé que el Señor ya está hablando. La ley hoy en día dice: las iglesias, ¿verdad?, deben de estar cerradas. No más culto a Dios. Se cierran. Hermanos, y lamentablemente la condición del pueblo de Dios en los Estados Unidos, del 60 al 80%, las estadísticas muestran que el 60 al 80% de la iglesia ya no regresó. Pese a que Donald Trump
Gloria a Dios, porque como herramienta que Dios usó en ese, ¿verdad?, en ese tiempo, que las iglesias estaban cerradas. Cuando en marzo, hermanos, se da la noticia, no más servicios, templos cerrados, hermanos. Y después de un tiempo, gloria a Dios, porque el presidente declara, la iglesia es necesaria. Se necesita el pueblo de Dios, ¿verdad? Se necesita el culto a Dios. Y yo declaro que se vuelvan a abrir. Eso, por supuesto, enojó a la mayoría de gobernantes. Y dado a la orden, hermanos, a favor del pueblo de Dios, ¿qué cree que pasó con el pueblo de Dios? Algo que aquí vamos a mirar ahorita. Del 60 al 80%, hermanos, ya no regresaron. Continuamos con esta enseñanza. Y quiero decirle que, hermanos, por la misericordia del Señor hay muchos que hasta el día de hoy han sido guardados, han sido protegidos por el Señor de esta nueva lepra llamada coronavirus. Hermanos, Dios ha guardado al pueblo de Dios. A muchos, hermanos, el Señor les ha protegido. Algunos dieron positivo, pero gloria a Dios porque el Señor los levantó. Gloria a Dios porque el Señor se glorificó. Porque Dios es fiel. Pero muchos, gloria a Dios porque no fueron, ¿verdad?, o no han recibido o no dieron positivo a la enfermedad, pero lamentablemente no han regresado a la iglesia. ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho. La historia dice que acabamos de leer, son 10 leprosos. El Señor les da la orden, vayan y preséntense. Ellos pudieron decir, Señor, nos estás mandando a quebrar la ley. Pudieron haberlo hecho los leprosos. Señor, es que la ley dice que no se puede ir. Y muchos cristianos bien a gusto, pastor, no podemos ir a la iglesia porque la ley dice quédate en casa. Y como buen ciudadano, yo me voy a quedar en casita. Qué bueno fuera, hermanos, que se quedaran, oraran, estuvieran, hermanos, en los cultos. Gloria a Dios, hermanos, por aquellas iglesias que se han mantenido. En el caso, hermanos, como Guatemala, El Salvador, Panamá es uno de los únicos lugares que, hermanos, se encuentran abiertos. Pero casi la mayoría de templos en la condición de el pueblo latino, hermanos, en lo que es Centroamérica, Sudamérica, la mayoría están cerrados. Y quiero decirle que las iglesias pequeñas lamentablemente no podrán ya levantarse. Algunos, hermanos, ya definitivamente cerraron. Esto debe de doler mucho. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en su palabra, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. 2 o 3, la iglesia no se mide o no se basa por las multitudes, hermanos, sino donde haya 2 o 3 llenos de la presencia del Señor. La palabra del Señor nos dice que el Señor les dice, vayan ante los sacerdotes. Ellos pudieron haber dicho, no, ¿qué tal si nos agarran a pedrada? ¿Y si nos matan? Ellos pudieron darse la vuelta, gracias, pero nos estás mandando a romper un protocolo que para muchos, les aseguro que la iglesia, la promesa de Dios puede estar en bocas de muchos, que rebeldes son ellos. Pero quiero decirle, hermanos, a través de esto, que el Señor tiene un propósito. El plan siniestro del diablo, hemos venido hablando y enseñando acerca de este plan, acerca, hermanos, de estas conspiraciones. Pero, hermanos, todo está en el plan de Dios. El diablo, los poderosos del mundo, los que gobiernan el sistema, principalmente, hermanos, los Illuminatis, como hemos venido enseñando, ya en los planes, hermanos, de la ONU, hermanos, años atrás habían dicho, estamos sobrepoblando el mundo, llegando a números rojos, estamos llegando a los 7,000 millones de personas. Fue dado públicamente, hermanos, el aviso. Tenemos que hacer algo, dijeron los poderosos. Plan A, una vasectomía obligatoria y que todos los jóvenes pasen a la vasectomía obligatoria. Obligatoria. Plan B, mandar a matar a los de la tercera edad, inyectarlos y dormirlos. Plan C, ocasionar una tercera guerra mundial para disminuir la población del mundo.
No es lo que yo estoy diciendo. Públicamente fue declarado a través de medios masivos como CNN, la ONU, hermanos, etcétera, etcétera. Y dentro del plan siniestro, lo que el diablo siempre ha querido, doblegar al mundo. Y alguien poderoso salió hablando, hermanos, públicamente, no hace mucho tiempo, aparte del secretario, ¿verdad?, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Entiendan, fueron las palabras del secretario, entiendan, para aquellos que están cuestionándose y que dicen, ¿cuándo volveremos a regresar al tiempo como estábamos antes? ¿Cuándo va a volver todo a ser normal? Entiendan, el mundo ya cambió. ¿Cierto? ¿Es cierto? El mundo ya cambió, como predicaba el pastor. Hemos ido revolucionando, hermanos, el mundo dio, ¿verdad? Hablamos, hermanos, ¿verdad?, que el hombre empezó a 5 millas por hora. Ahora ya hemos alcanzado los 7,000, ¿verdad?, kilómetros en el espacio. Los 700,000 kilómetros en el espacio, perdón. El hombre ha revolucionado, hermanos, ya llegamos a la 5G, la 5ª generación. Ya está. Dentro de todo ello, en el plan siniestro, hermanos, alguien muy poderoso, hablando del grupo de los Bilderberg, hablando de los Illuminatis, hablando del nuevo orden mundial, dijeron lo siguiente a cierto líder, hermanos, me reservo el nombre, usted investigue. Dijo, le preguntaron, ¿cómo podemos hacer para dominar al mundo? Y él dijo lo siguiente, cierto líder de alta potencia dijo lo siguiente: para dominar al mundo hay 2 cosas. Número 1, métanle miedo. Por supuesto, al traer el miedo causa pánico, terror en muchas personas. Y número 2, hambre. Porque cuando la gente tiene hambre puede pasar como Esaú, que vendió su bendición por un plato de lentejas. Estas cosas y el mundo se va a inclinar. Siempre fue el plan del diablo, hermanos, dominar al mundo como en Babel. Desde el tiempo, hermanos, y el diablo no ha cambiado la estrategia. Hasta el día de hoy sigue con ese plan. Podemos ver, hermanos, en la Gran Bretaña, Inglaterra se salió, pero he aquí, hermanos, lo que está estremeciendo el Medio Oriente, las turbulencias. Quiero decirles, hermanos, que Irán estaba ya, hermanos, deseando de todo corazón. La última palabra no está dicha. Irán de todo corazón esperando a que Donald Trump saliera. Los poderosos, hermanos, en el caso, por ejemplo, de Rusia, que es el segundo país, ¿verdad?, más poderoso del mundo, ¿verdad?, también queriendo el poder allá en el Oriente Medio, que salga el presidente que se opuso al nuevo orden mundial. ¿Y por qué hablar de estas cosas, hermanos? ¿Qué está haciendo la iglesia? Abramos los ojos. El mensaje, hermanos, de hoy, la enseñanza de hoy es tiempos decisivos. Son tiempos decisivos, hermanos. El Señor ha guardado a la mayoría, gloria a Dios. El Señor le dijo a ellos, vayan. Ellos, hermanos, fueron, no se quedaron sentados. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, la obediencia, el desafío te va a llevar a la gloria de Dios. Cuando obedeces a Dios, hermanos, va a traer bendición. Ellos obedecieron, ellos fueron, y eso provocó la gloria, el poder de Dios. Pero hay algo detallado aquí. Eran 10. Van, hermanos, presentándose ante los sacerdotes, y ya les dije el por qué. Porque la función que tenía un sacerdote. Vayan ante los religiosos, preséntense posiblemente ante aquellos que un día a ellos 10 le dijeron tienen lepra. Vayan ante ellos mismos que le dijeron tienen lepra. Hermanos, y dice la Biblia que mientras ellos iban, sucede un milagro. La obediencia, la misericordia del Señor, por supuesto, el amor de Jesucristo los sanó. Pero he aquí, hermanos, el punto en esta enseñanza para nosotros. Que no vayamos, hermanos, a caer en lo que los 9 hicieron. Lamentablemente, hermanos, está pasando hoy en día. De los 10 hermanos, y la Biblia nos enseña 9 judíos. En esa región, en el verso 11, Jesús iba, ¿verdad? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre esa región había, hermanos, diferentes personas. Muchas personas que habían emigrado, como los griegos, hermanos. Y la Biblia en este caso es contundente y es clara y dice, ¿verdad?, que
eran nativos, eran judíos. Y resulta que uno regresó a darle gracias. El porcentaje, hermanos, es muy poco. ¿Cuántos regresaron cuando se dio la apertura, hermanos? Gloria a Dios, porque en los Estados Unidos pasó. Lamentablemente, hermanos, en Centro y Sudamérica no pasó. Todavía, hermanos, todavía muchos lugares están cerrados. Y en los Estados Unidos, hermanos, que hoy se está debatiendo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos han regresado a darle gracias a Dios por proteger a mi familia? Gracias por mantenerme con vida. Porque, hermanos, conspiración o no conspiración, si en Wuhan, año 2020, se da la alerta mundial, se salió de control, Wuhan, empieza el COVID-19, se extiende a los continentes de la tierra, noticia mundial, se paraliza el mundo, se detiene la economía, se cierran los aeropuertos. Eso estremeció al mundo entero, lo paralizó. Y quiero decirle, hermanos, que desde el principio de esta contingencia mundial, Dios ha guardado a la iglesia. Dios ha cuidado a su pueblo. Pero hay algo que yo le garantizo, pastor, a todos los predicadores, a todos los líderes. Y yo también en mi corazón pensaba y creía eso. Y le aseguro que los pastores, y no solamente el pastor, ¿verdad?, nuestro pastor Miguel, sino que todos los pastores teníamos el deseo. Y digo teníamos porque todo el pueblo de Dios, todo predicador, todo, hermanos, hombre y mujer de Dios, creíamos y teníamos el deseo que una vez, hermanos, porque estuvimos, ¿qué serían? 2-3 meses, pastor, cerrados, donde únicamente vía virtual se estaba transmitiendo, hermanos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y muchos a través de las plataformas digitales mirando algo nuevo, pero a través de las pantallas, algo que va para allá, para el nuevo orden mundial. Llegará el día donde ya nadie se va a congregar, pero para eso la iglesia no va a estar aquí. Y quiero decirles, hermanos, que todo esto está anunciando y declarando que pronto, muy pronto, el Señor regresa por su pueblo. Que el Señor está más cerca de lo que nosotros estamos creyendo. Y el deseo que tenían los pastores era el siguiente: de que una vez que se abrieran los templos, que se anunciara a la sociedad y al mundo, vuelvan a congregarse. Pensábamos, ¿cuántos pensaban así? Que una vez que dijeran, vuelvan a los templos, muchos decían, wow, si yo no adoraba, ahora sí voy a adorar, me voy a gozar en la palabra. Porque algunos dormidos, y el Señor dio una lección, a algunos para purificarlos, a otros para enseñarnos, a otros para hacer tantas cosas, pero mucho pueblo no aprendió nada. Hermanos, y sentíamos, el día que se abra el templo van a estar las multitudes. Aquellos que llegaban tarde a la iglesia, creo que van a llegar temprano, pero no pasó así. Hermanos, la gente estaba desesperada, algunos hermanos con la mente trastornada. El encierro causó tantos problemas. ¿Y qué pasó, hermanos? La gente en el mundo, allá afuera, no del pueblo, desesperada por el encierro. Una vez que tuvieron una oportunidad, las multitudes a la playa, no importa que diga lo que diga el gobierno, a las playas. Gente desesperada para los casinos. Cuando abran el casino, la gente, hermano, digo, santo Dios, el mundo no aprende. Las multitudes esperando que se abrieran los casinos, que se abrieran los bares, ¿sí o no? Que se abrieran, hermanos, los restaurantes y todo el mundo volviera a circular. Y multitudes listos para entrar en acción. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Santo Dios, en la playa. Hermanos, esto es una alerta. Pensábamos qué lindo será, las multitudes van a venir, las familias van a venir, pero no pasó. Fueron 9, dice el Señor, fueron 10, solo uno volvió. ¿Cuántos regresaron a darle gloria a Dios? ¿Cuántos regresaron
a darle gloria a Dios. Iglesia, el mundo ya cambió. Es una realidad. Fase 1 pasó. Al principio, hermanos, se soltó ciertamente los pronósticos dados, ciertamente mortandad terrible. Es una realidad. Gente está muriendo. Conspiración o no, la gente está muriendo. Seres cercanos a nosotros ya no están con nosotros. Están pasando con el Señor. Y si fue conspiración, si fue preparado o no fue preparado, como haya sido, está pasando. ¿Y sabe qué? Esto está azotando a la población del mundo sin importar religión, sin importar raza, sexo, edad. Está azotando. Pero hay algo, si es conspirativo, si es conspiración, algo está pasando. Eso va a desatar la ira de Dios. Porque dentro de la gente que está muriendo, hombres de Dios ya partieron con el Señor. Mujeres, siervos e instrumentos ya se fueron. ¿Y qué cree que va a pasar, hermanos? Eso va a desatar juicio de Dios sobre la tierra. Es una realidad. Pero la iglesia, ¿qué hizo, hermanos? Se ha pautado. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24, 6. Vamos a leer hasta el verso 8. Hay que meditar en esta palabra. Hay que pensar muy bien esta palabra, hermanos de Dios, esta enseñanza. Mateo 24, 6 al 8. Y escriba los puntos que el Señor le esté hablando, hermanos. Hay que agradecer a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él te ha guardado. Él ha protegido a tu familia. El Señor ha tenido cuidado. El día que Dios te quite la cobertura, te mueres, hermano. Amén, nos morimos. Mateo 24, 6. Jesús está hablando. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Tal vez muchos se puedan decir, siempre ha habido rumores y guerras y esto, aquello. Sí, pero dijo el Señor, como el caso del 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso jamás había pasado a nivel global. Hermanos, Rusia se está preparando. Siria está preparado. Irán está preparado. Hermanos, el gigante dormido, los reyes del oriente en la Biblia, China, quiere, ya es imperial, pero quiere levantarse como un poderoso. Y al principio de la pandemia, si alguien se levantó fuerte, fue China. Y todo eso es bíblico. Las naciones, por supuesto, hermanos, Rusia, Gog y Magog, las regiones, hermanos, como el Medio Oriente, todas estas naciones que hasta ahorita están, hermanos, en el pináculo, están en la palabra. Oiréis de guerras y rumores. Oiréis que vienen guerras y rumores de guerra. Mirad, y aquí, hermanos, lo que el Señor nos dice a través de esta enseñanza. Subraye esto: mirad que no os turbéis. Se los voy a traducir en el castellano nuestro. Miren bien, analicen, tengan cuidado y no tengan miedo. No tengan pánico. Hermanos, siempre ha sido respetable medidas masivas, ¿verdad? De ser nosotros a personas sabias. Pero como nadie estuvo preparado, ningún ministro, ningún pastor, evangelista, nadie, hermanos. Pero mucha gente escuchaba: el coronavirus llegó, la muerte viene. Y algunos pensando: Señor, ¿será que aquí quedo o no quedo? Déjame decirte, hermanos, que Dios señaló el día que entraste a este mundo, y ya Él tiene señalado el día que sales de este mundo. Dios tiene el control. No es ningún gobierno, no es el diablo, no es el sistema, no es el coronavirus. Dios todavía tiene el control. Él es el dueño de la vida, hermanos. Él es el dueño de todo. Pero dicen: miren, no se turben, no tengan miedo. Algunos dieron positivo, hermanos, pero Dios los guardó. Y quiero decirle, hermanos, que mucha gente tiene miedo. Si Dios te guarda y hasta el día de hoy no ha pasado en tu vida,
glorifica a Dios. Y si llega a pasar, no quiere decir que Dios no te ama. Dale gloria a Dios por ello. Solamente alaba a Dios, porque ciertamente está escrito, son principios, son preparativos. Él nunca dijo, hermanos, que no pasaríamos por estas cosas. Miren que no se turben. ¿Y saben por qué el Señor usa estas palabras? Si usted lee los versos atrás, hacen preguntas: ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá la hora? Y empiezan a preguntar sobre el día. Y el Señor dice: no se alarmen por eso, pero habrá esto, se levantará nación contra nación. Pero les voy a decir algo: no tengan miedo. ¿Qué les quiso decir? Y no solamente para ellos, sino para los que hemos recibido, hermanos. A pesar de lo que escuchen, guerras, rumores de guerras, aunque se levante lo que se levante, dice: no tengan miedo. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mire, nada ni nadie va a impedir que las profecías se cumplan, pero aún no es el fin. Todavía no. Van a pasar muchas cosas antes del fin. Verso 7 de Mateo 24: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué habrá? Pestes. Habrá pestes. Dentro de las pestes, hermanos, se encuentran todas las enfermedades existentes y las que vienen. La comunidad científica está alarmada, asustada, hermanos, como usted no tiene idea. Aquellos que miran medios masivos de comunicación se dan cuenta de lo que está pasando. Realmente ya nadie quiere escuchar malas noticias, pero la comunidad científica está alarmada porque dicen, hermanos, como el Ártico se está deshaciendo, el calentamiento global, ¿verdad? Aquellos lugares donde había tanto hielo, la temperatura está cambiando, algo está pasando. Los sismólogos están, hermanos, alarmados. La ONU se alarmó, dice: algo tenemos que hacer cuando lleguemos a los 10,000 millones de personas, porque cada segundo nacen 4, nacen 250,000 personas al día, mueren 3, hermanos, al día mueren 200,000 personas, sobran 50,000 bocas. Ya en el 2020 rebasamos ya los 7,000 millones, hermanos. ¿Y cuánto tiempo más falta para llegar a los 10,000 millones? Y eso alarmó. En Noruega prepararon alimentos, la China, otros lugares, hermanos, como buscar alimentos, porque nos estamos quedando sin electricidad, nos estamos quedando sin agua potable, la contaminación, y algo va a pasar entre la humanidad. Pero Cristo dijo: habrá pestes, enfermedades desconocidas por la ciencia. La comunidad científica, hermanos, ha dicho, lamentamos informarle lo siguiente: el coronavirus no es lo peor. Queremos anunciarle al mundo que miles de virus, ¿verdad?, que estaban congelados, están a punto de salir al mundo entero. Jesucristo lo anunció: habrá pestes y hambres. El hambre es terrible, hermanos. Terremotos en diferentes lugares. Todo esto estará anunciando, porque cuando el bebé va a nacer, no es cuando todos los dolores se vienen juntos. Primero, hermanos, vienen despacio. Dice: y todo esto será principio de dolores. Por eso, hermanos, esta enseñanza: tiempos decisivos. Hoy es tiempo de decidirnos. Hoy es tiempo, hermanos, de ponernos a cuenta con Dios. Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy, hasta este instante, hasta esta hora. Y quiero, hermanos, que usted apunte lo siguiente. Voy a dejar un poquito mis notas porque no quiero desconectarme de lo que el Señor, hermanos, de todas maneras esto ya, verdad, lo escribí, verdad, que Dios me lo ha dado. Lo siguiente, y tome nota de ello. ¿Qué podemos hacer? Yo le he venido preguntando, hermanos, tengo meses preparando varios estudios que Dios me ha dado, ahí están, pero nos movemos a como el Señor quiere, no lo que yo quiero traerles, lo que el Señor quiere. ¿Qué hacer? Yo le he dicho en estos días, semanas, meses: Señor, danos directrices, dinos qué hacer. El Señor ha estado dando palabra, estudios, ¿verdad? A los siervos, hermanos, qué hacer, cómo enfrentarla, todo. Dios nos ha hablado, palabra Dios ha dado. Pero quiero, hermanos, que al tomar el ejemplo de estos 10 leprosos, serás tú, si pusiéramos, hermanos, el 100% como una estadística conocida, vamos a suponer del 100% el 1%, hablando de los 10 leprosos, estoy hablando de una parábola.
Estoy hablando en sentido, ¿verdad? Así, de la palabra de Dios. De esos hermanos, 10, 1 regresó. ¿Será que tú perteneces a ese 1%? Porque, hermanos, realmente son muy pocos que se deciden: yo voy a la casa de Dios, yo voy a adorar, yo voy a glorificar mientras yo pueda. ¿Qué pasó, pastor? La iglesia primitiva, hermanos, fue perseguida. La Inquisición vino 2020 sin precedentes, sin inquisición, sin crucifixión, sin crucificar a nadie, sin quemar a nadie. La iglesia fue paralizada. Vamos, hermanos, a glorificar a Dios. Hoy, hermanos, tenemos un desafío grande. Mientras puedas buscar a Dios, búscalo en tu casa. Mientras puedas congregarte, congrégate. Lamentablemente, los templos se abren y muchos, y lo decimos con respeto, sin ofender a nadie, sin apedrear a nadie desde el púlpito. Muchos dicen: no voy a la iglesia porque la ley dice. Y sí, bajo la ley terrenal, quédate en casa. Ellos están cumpliendo con la ley. Y en el caso del Señor dice: preséntense. Y él: está rompiendo, Señor, un protocolo. Pero ellos fueron. Es mejor obedecer a Jesús antes que a los hombres. Amén. Pero sucede algo contradictorio en todo esto, que muchas personas tienen miedo. No nos congregamos, pastor, hermano, no voy a la iglesia ya que se calme el virus. Pero lamentablemente esa gente está trabajando más que nunca. Realmente. Hermanos, las tiendas están gestadas. Hermanos, sé que los Estados Unidos es un país de primer mundo, pero en el caso de Europa, hermanos, no había nadie en las calles. Rusia, si miraban a alguien en la calle o fuera, era encarcelado. Y de esa manera Rusia se pudo levantar, los países europeos. Pero Estados Unidos, Latinoamérica se llenaron. Ahí viene la gente peleándose por papel, por comida, saqueando, como que, hermanos, ya nunca más. Oferta de última hora, no va a haber más alimentos. Si usted no aprovecha esta semana, la semana próxima no habrá comida, no habrá agua, no habrá papel de baño. Y la gente se alertó. ¿Sí o no? Hermanos, pero lamentablemente en todo esto, muchos decidieron: no, voy al trabajo, las tiendas aprovechando ofertas, a todos los lados, a la playa. Y hermanos, hay un tiempo para todo. No es pecado ir a la playa, pero hermanos, hay un tiempo para todo. Pero resulta que ante todo esto, el único lugar donde muchos o la mayoría tiene miedo es ir a la iglesia. ¿Cómo ve? Y quiero decirle lo siguiente: ¿qué hay que hacer? Tome nota de esto. Hermanos, hay algo que necesitamos urgentemente. Número 1, hay que ponernos a cuentas con Dios. Y sé que usted conoce la palabra y la historia, y yo también compartí con los varones acerca de un hombre en la Biblia llamado Obed-Edom. Y quiero, hermanos, decírselo a usted. Ese hombre perteneciente, ¿verdad?, a Gad, de la Filistea, porque era Obed-Edom geteo, perteneciente a la Filistea. Hermanos, él, sin avisos, le llevaron el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. La iglesia necesita, usted y yo necesitamos la presencia de Dios. Pero hermanos, la buena noticia es que Dios quiere que usted la reciba, se la lleve a casa y a donde quiera que usted vaya. Y apunte esto, hermanos: ¿qué hacer? Obed-Edom fue bendecido. La Biblia dice que Obed-Edom, hermanos, fue bendecido. Su esposa, sus hijos, sus tierras, todo, la producción, su ganado, todo lo que él tenía fue bendecido en gran manera. Pero hay que tomar, es lindo leer: Obed-Edom fue bendecido, pero si usted analiza la vida de él tuvo que arrepentirse. ¿Qué hacer? Ponte cuentas con Dios. Hay que ponernos cuentas. ¿Quieres la bendición de Dios? Ponte a cuentas con Dios. Número 2, hermanos, Obed-Edom tuvo que limpiar su casa.
Queremos la presencia de Dios, pero nadie quiere limpiar la casa. Es que para recibir la presencia él tuvo que sacar sus ídolos. Era, hermanos, filisteo. Como tal, tenía la casa llena de imágenes, de ídolos. Él sabía, hermanos, que el arca de Dios había causado una hecatombe ahí en la Filistea. Dagón, degollado, sin manos, golpeó la presencia de Dios a los enemigos. En el caso de Usa, que con buena intención quiso tocarla, cayó, porque la presencia de Dios no iba en los lomos de los animales, iba en los sacerdotes, los escogidos. Pero ¿qué pasó? No fulminó, no mató a Obed-Edom la presencia de Dios. ¿Qué hizo él entonces? ¿Qué hacer nosotros para adquirir esa presencia? Él limpió su casa. Si está tomando nota, tome nota de eso. Esto nos va a ayudar. ¿Quieres presencia? Haz espacio. Obed-Edom tuvo que hacer espacio. Si no hacía espacio, hermanos, ¿cómo se explica usted que los sumos sacerdotes para venir al lugar santísimo tenían, hermanos, ellos campanas, tenían hasta un cordón por si caía muerto, hay que sacarlo, porque si vamos a ayudarlo ahí quedaban muertos los demás? Pero la presencia de Dios no mató a Obed-Edom. ¿Por qué no lo mató? Era filisteo. ¿Por qué no le pasó lo que le pasó a Dagón? ¿Por qué no le pasó como, hermanos, golpeó con úlceras a los filisteos? Porque Obed-Edom estaba dispuesto a dejar todo, sus ídolos, sus imágenes, todo por causa de esa presencia. ¿Qué tienes que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Llama la presencia de Dios a tu vida y verás, hermanos, que una vez que llegue la presencia a tu casa, todo va a cambiar. Necesitamos urgentemente la presencia de Dios. Hermanos, en estos últimos meses, semanas, lamentablemente, aquellos que se quedaron en casa, ¿ustedes creen que están en fuego? Es mentira del diablo. Desde mi casa oro, desde mi casa voy a ver los estudios. No lo hacen. Después, al cabo, ahí quedan grabados y el después nunca llega. Personas están muriendo, iglesia. Personas ya murieron espiritualmente. ¿Por qué? No quieren saber nada de Dios. Se enfriaron. Algunos ya, hermanos, volvieron al mundo. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Obed-Edom se decidió por la presencia de Dios, perdiendo familias. ¿Usted cree que los filisteos no atacaron a ese hombre filisteo? Decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Que ahora tienes costumbres de los judíos, de nuestros enemigos. Y como él no pudo convencer a David, porque David, cuando se da cuenta, ahora sí vamos por el arca. Qué lindo, ¿verdad? Obed-Edom, hermanos, dejó su tierra, dejó todo, porque en la Biblia dice que Obed-Edom y todos sus hijos después están en el templo. Dios los hizo sacerdotes, Dios los puso como ministros, como porteros a muchos de ellos. Obed-Edom se agregó al pueblo de Dios. Así, hermanos, como un día Dios tuvo misericordia sin ver quién eras. Si eras un drogadicto, una drogadicta, si eras un tomador, un fumador, etcétera, lo que haya sido, un día Dios tuvo misericordia. ¿Qué hacía Obed-Edom? Allá con los sacerdotes, con los ungidos, con los consagrados. Lo que pasa es que como él tuvo un encuentro con la presencia y se decidió por la presencia de Dios lo bendijo, hermanos. Porque vuelve a aparecer, eso está en Samuel, pero también la palabra del Señor, hermanos, lo vuelve a anunciar en el libro de Crónicas. Y no nomás a él. Ahora ya él ya no está en tierra de los filisteos, está acá, ¿verdad? Ante el templo que se va a dedicar a Dios. Pero no solamente Obed-Edom aparece ahí, porque es difícil, hermanos, volver a ver a Obed-Edom en todos esos pasajes. Ya no lo miras. Sin embargo, en Crónicas vuelves a mirar. Pero la noticia es que ¿quién cree que está ministrando, hermanos, en aquel lugar? Junto a los escogidos, a los santificados, a los escogidos del Señor. Obed-Edom está ahí. Pero también sus hijos estaban ahí, sus nietos estaban ahí. Y la Biblia dice que 62, en 3 meses, él logró, hermanos, lo que nunca pudo alcanzar en toda su vida. Nosotros, hermanos, podemos ser bendecidos en gran manera, pero con la presencia de Dios. Si tú no tienes presencia, vas a agonizar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, si tú tienes la presencia, lo tienes a Él. Por eso este mensaje, esta enseñanza, tiempos decisivos. ¿Cuántos se pueden decidir, hermanos, por la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo me decido por ti?
Hermanos, el tiempo se agota. Tal vez usted diga, no queremos que prediques, hermano, porque pura escatología o habla de profecía y nos pone a pensar. Es la palabra, hermanos. Algo que el Señor me ha puesto a mí. Si hay algo que va a despertar a la iglesia, es la palabra profética. Porque, hermanos, ciertamente Dios está anunciando: vengo en breve. Y otro punto, hermanos, para recordarle al pueblo, porque sé que aquí hay muchos bíblicos, personas estudiosas en las escrituras. Vinieron las plagas en Egipto, vino la muerte al último, empezaron a morir. En el caso del pueblo de Dios fue protegido, no hubo muerte en el caso de ellos. Pero ¿qué pasó? Y tome este punto, márquelo. Ellos se encerraron, esperaron las plagas. El mundo está pasando todo esto, hermanos. Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo hebreo? Dijeron lo siguiente, y Dios, por medio de su siervo, dio el siguiente anuncio: pueblo de Dios. Ese era el pueblo hebreo, pero hoy es lo mismo, dice Dios: pueblo de Dios. Después de las plagas, tome ese punto, anótelo, memorícelo si es posible. Después de las plagas, nos vamos de Egipto. Estamos a punto de irnos, pero no a Egipto, hermanos, ¿verdad? No se nos va a abrir el mar, se nos va a abrir el cielo. Estamos a punto de irnos de este Egipto, de irnos hasta el tercer cielo. La iglesia está a punto, hermanos, despierta. Dile a tu hermano, hermanos, dile, despierta. Despiértalo, dile, despierta. Pronto, hermanos, dice, cuando pasen las plagas, cuando pasó la última plaga, hermanos, ellos dijeron, después de las plagas, ¿qué dijeron? Prepárense, porque pronto nos vamos hacia la tierra prometida. Iglesia, muy pronto, pero muy pronto nos vamos. Ya son principios de dolores. Como siervo de Dios y analizando la palabra de Dios, quiero decirles, hermanos, que la Biblia habla de que los juicios empiezan con 6, en el capítulo 6 de Apocalipsis, con 4 caballos. 4 caballos, 4 jinetes. Tomaría un tiempo explicar eso, ¿verdad? Diferentes estudios, un estudio para cada una de eso. Pero le quiero decir lo siguiente: los preparativos ya están, los caballos están listos. Muy pronto los luciferianos presentarán al mundo al caballero que ha de cabalgar para salir con el arco, como dice la Biblia. No traía espada, traía una corona. ¿Cómo se llama, hermanos, esta contingencia o el virus actual? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad ahorita? Corona, virus. Se le fue dado una corona y salió venciendo, y para vencer los Illuminatis. Detrás de todo esto se esconden las sombras del anticristo. Casi, puedo decir casi, los poderosos han tomado todo, casi, y van por algo más. Ya lograron, hermanos, paralizar al mundo. Eso es un ensayo para lo que se avecina. Lo peor viene. ¿Y sabe por qué no pasa lo peor? Porque todavía está el pueblo de Dios. Si por el anticristo fuera, se presentara ya, pero hay alguien que lo detiene, dice la Biblia. Aparte de la iglesia, es el Espíritu de Dios. Lo que, hermanos, los poderosos quieren todavía. Ya tienen las finanzas, el poder, sí, ya lo tienen. El poder militar está. Poder religioso lo tienen. Poder económico también lo tienen. Pero quieren algo más: el alma de la humanidad. Eso quieren. Póngase de pie, por favor. Dios está avisando, hermanos, que pronto viene la tierra. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Cierra tus ojos por un instante, por favor.
Son tiempos finales, tiempos decisivos. No podemos estar, hermanos, pensando si servimos o no servimos. Aprovecha estos tiempos. No sabemos, hermanos, cuánto nos queda, pero por las profecías podemos darnos cuenta que es muy poco. Es muy poco el tiempo que nos queda. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Mientras puedas alabar a Dios, alábalo. Mientras puedas adorar, adóralo. Mientras puedas tener Biblia y leerla, léela. Ya no pases tantas horas y horas, hermanos, en las trampas.